Colombia es un país altamente diverso, no solo en fauna y flora, sino en cultura y etnias, las cuales no solo aluden a la existencia de comunidades indígenas, sino que de alguna forma también se refiere a las diferencias entre un costeño, un paisano y un llanero. En el país existen más de 80 comunidades indígenas que habitan el 25% del territorio nacional y hablan 75 lenguas diferentes. Según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, la población indígena para el año 1997 se calculaba en 701.860 personas, lo cual es igual al 1,75% de la población colombiana. Todas y cada una de estas comunidades indígenas cuentan con su propia visión del mundo, sus propios valores, creencias, tradiciones y expresiones artísticas. Todos estos son aspectos que distinguen a cada pueblo de los demás, haciendo de Colombia un país rico en cultura y etnias. Por otro lado, estas comunidades y pueblos indígenas se encuentran protegidas por el Estado, tal cual como lo indica la Constitución Política de 1991 en el capítulo 6, Los derechos de los indígenas en Colombia, apartado en el cual dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Sin embargo, a pesar de las leyes que protegen a las comunidades indígenas, sus derechos en ocasiones son vulnerados por la misma población colombiana y su xenofobia. Colombia es un país donde el racismo persiste y, de igual forma, los imaginarios sociales alrededor del tema. De hecho, en la encuesta Barómetro de las Américas 2021 se reveló que en la Colombia rural del posconflicto este índice de discriminación aumenta de forma significativa. Uno de los casos que más atención atrajo durante la recolección de información para el Observatorio de la Democracia es que zonas como Buenaventura, mujeres y hombres afro preferían no contratar personas de su misma etnia por ser considerados perezosos. Según datos del observatorio, los afrocolombianos son el grupo étnico que más se ha sentido discriminado, seguido muy de cerca por los indígenas, mestizos y blancos. Interesantemente, las zonas donde más personas se han sentido en una posición vulnerable son regiones del país con mayor número de población étnica. De esta forma es que el Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Caribe ocupan los primeros lugares. Hoy vamos a entrevistar a dos personas las cuales van a compartir sus experiencias y conocimientos sobre el tema. El primer invitado es el director seccional de Fiscalías del Departamento Magdalena y el segundo es el director CTI seccional Magdalena. A continuación seguiremos con las preguntas. ¿Cómo ayudó la Constitución de 1991 a las etnias indígenas del país? La Constitución del 91 le ayuda a las etnias indígenas a autodeterminarse, al reconocimiento que tiene la sociedad mayoritaria, a su diferenciación como sociedad, como en sus conocimientos religiosos y con sus conocimientos culturales. La Constitución Política de 1991 fue importantísima para las etnias indígenas, toda vez que les permite elegir y ser elegidos, que antes no lo podían hacer, tienen autoridad sobre sus territorios, tienen su autonomía indígena, su propia jurisdicción indígena, y además de eso, nuestra Constitución protege la biodiversidad étnica y cultural de nuestros indígenas en el país. Continuando con la segunda pregunta y en sus conceptos, quisiéramos saber si las comunidades y los pueblos indígenas están realmente protegidas por el Estado según la Constitución de 1991. Afirmativamente la Constitución Política protege y considero que lo protege. La Corte Constitucional ha generado una serie de sentencias para su protección. Entonces, en Colombia sí existe la protección de los indígenas. De acuerdo a cómo lo establece nuestra Constitución Nacional, efectivamente las comunidades y pueblos indígenas sí están protegidos realmente por nuestro Estado colombiano. De hecho, hay una serie de decretos y leyes que han reglamentado la protección de nuestros pueblos indígenas a nivel nacional. ¿Qué concepto le merece la visión de la comunidad frente a los afrocolombianos e indígenas en pleno siglo XXI? ¿Cómo son vistos? Todavía estamos en un proceso de conocimiento respecto a la diferenciación con los afrodescendientes y los indígenas. La comunidad en general todavía no conoce a profundidad cuál es su cosmovisión. Entonces, esto es un proceso constructivo. De la comunidad frente a los afrocolombianos e indígenas veo que es una visión muy amplia, muy asertiva y muy receptiva respecto de las personas diferentes a ellos. Los veo con muchísima aceptación a nivel nacional. Indudablemente que ha habido un paso gigantesco y se ve cómo son muy aceptados a nivel nacional en la sociedad aquellas personas diversas indígenas o afrocolombianas.
En resumen, Colombia se presenta como un país de inmensa riqueza en diversidad, tanto en su naturaleza como en su cultura. Las numerosas comunidades indígenas que habitan este vasto territorio son testigos de una herencia milenaria, con sus propias visiones del mundo y tradiciones únicas. A pesar de las protecciones legales que garantizan sus derechos, estas comunidades a menudo enfrentan la discriminación y la xenofobia por parte de la población en general. El racismo y los estereotipos persisten en el país, y la discriminación se manifiesta de manera más aguda en las áreas rurales. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el desafío radica en superar los prejuicios arraigados y promover la inclusión y el respeto hacia todas las etnias que componen este país extraordinario.